Bueno, el video recién se interrumpió cuando yo estaba enumerando las consecuencias de la salida del Edipo. Van de nuevo. Exogamia, internalización de la prohibición del incesto, represión, acceso a la cultura, identidad sexual o la base, el fundamento para la identidad sexual posterior, ¿sí? Que, ya lo dije, no es que se establece una vez y para siempre, sino que puede ir y venir. Bien, con esto cerramos lo del complejo de Edipo, vamos a esta que sería entonces la clase 3B, donde voy a hablar de la segunda tópica. Porque ese esquema de consciente, preconsciente e inconsciente, Freud lo formula en 1899 en la interpretación de los sueños, lo mantiene durante muchos años, le sirve de mucho, pero también se empieza a dar cuenta con el paso de los años que era un esquema un poco limitado, digamos que él empezaba a ver cosas, a estudiar temas que caían como por fuera de ese esquema que él tenía. Entonces, después de pensarlo y repensarlo mucho, decide cambiar. Ojo que la tópica es la teoría estructural de la mente humana, o sea que Freud cuando reformula, deja la primera tópica, pasa a la segunda tópica, él está replanteando no lo medular, sino su teoría global. ¿Se entiende? Deja de hablar de consciente, preconsciente e inconsciente y pasa a hablar de yo, ello y superyo. No es que la primera tópica la descarta y desaparece, sino que se integra dentro de la segunda. ¿Se acuerdan que se los dije para las pulsiones? No es que cuando uno pasa una etapa, la anterior se perdió, sino que queda integrada, subsumida dentro de la etapa nueva, que la absorbe, la contiene y también la supera. Esto pasa con las tópicas. No descarta la primera, la integra en la segunda la supera. Entonces, el esquema del dibujo viene a ser más o menos el mismo que había hecho antes, no lo cambio para no complicar. Entonces volvemos a tener una especie de huevo, el mundo exterior afuera, el cuerpo abajo. Aquí adentro tenemos el yo, tenemos el ello y tenemos el super yo. Así sería el nuevo dibujito. Mundo exterior arriba, cuerpo abajo, el yo, el ello, el super yo. ¿Qué es el ello? Perdón, ¿qué es el yo? El yo surge de reagrupar lo que en la primera tópica eran la conciencia, el preconsciente y las defensas. Tomamos la conciencia, tomamos el preconsciente, tomamos las defensas, la represión y las demás, y a todo esto Freud pasa a llamarlo yo. O sea, el yo incluye la percepción, la atención, la memoria, el juicio de realidad y los mecanismos de defensa. El que se defiende es el yo. ¿Sí? El superyo, el yo no tienen mecanismos de defensa a su servicio, es el yo aquel que se defiende. ¿De qué se defiende el yo? Puede ser de lo desagradable y displacentero que viene de afuera, de la realidad exterior, pero también de lo desagradable y displacentero que viene de adentro, o sea, del ello. ¿Qué es el ello? El ello es el inconsciente. Lo que él en la primera tópica llamaba el inconsciente, ahora lo va a llamar el ello. Por lo tanto, el yo tiene parte consciente, parte preconsciente, que es la memoria, parte inconsciente, que son las defensas. En cambio, para Freud, el ello es totalmente inconsciente y el ello está reprimido. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo, perdón, en esta tópica es el superyo.
El superyo para Freud tiene tres sectores, por decirlo así, tiene tres subsectores, tres subinstancias. En primer lugar, lo que llama la conciencia moral. En segundo lugar, el ideal del yo. Y en tercer lugar, la autoobservación. Sería así: la conciencia moral, el ideal del yo, la autoobservación. La conciencia moral es ese sector de nuestra mente, del superyo, en donde se integran, se escriben, se inscriben los mandatos morales, lo que tiene que ver con el bien y el mal, con lo que está bien, con lo que está mal, con la virtud y el pecado, con cumplir las leyes del delito, etc. ¿Sí? Vendría a ser el Pepe Grillo de Pinocho, ¿se acuerdan? El que le decía, tenés que estudiar y ir al colegio, si no te vas a convertir en un burro. Bueno, eso sería, ejemplo por supuesto, la conciencia moral. O sea, es ese sector que mira al yo, por eso super yo está por sobre el yo, lo mira y lo juzga. Su propio comportamiento, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, sus intenciones, sus deseos. ¿Se entiende esto? Y dictamina si está bien o está mal. Cuando la conciencia moral aprueba al yo, entonces lo que surge es un sentimiento que es el de la satisfacción por el deber cumplido, no es para nada. Es un sentimiento de satisfacción de haber hecho lo que uno debía. El problema está cuando el superyo, la conciencia moral, consideran que el yo no cumplió. Entonces ahí lo que aparece es el reproche de la conciencia moral y en el yo lo que surge es un sentimiento muy complicado, muy feo, muy difícil de tramitar, que es el sentimiento de culpa. La conciencia moral es un juez interior, pero no es un juez ecuánime, justo, y que siempre se atiene a la ley. Es un juez que puede estar distorsionado. Hay conciencias morales que no juzgan nada y permiten todo, y entonces ahí ya estamos en el tema de la psicopatía, las perversiones, eso que se llama la tendencia antisocial. O bien en el otro extremo tenemos a esas conciencias morales extremadamente severas para las cuales todo está mal. Entonces castigan todo, censuran todo. Por lo tanto, ese pobre yo está sumido en una culpa insoportable. Llevado al extremo, el tema de la culpa, del encarnizamiento del superyo, llevado al extremo, puede terminar en un suicidio, donde el sujeto ya no encuentra manera de pagar esas supuestas deudas, no encuentra manera de mitigar o atenuar su sentimiento de culpa y termina en el suicidio. ¿Entiende esto? Hay muchísima literatura científica, literaria, cuentos, historietas, etcétera, que giran sobre el tema del sentimiento de culpa y de las cosas que la gente puede hacer por culpa. ¿Sí? Es un sentimiento muy complicado y que tiene la capacidad, digamos, de hacer sufrir a alguien mucho, pero verdaderamente mucho. Hay gente que está martirizada por su sentimiento de culpa, no porque hayan cometido atrocidades, porque los que hacen atrocidades en general no tienen culpa. Psicópatas, asesinos, estafadores, etc. Me refiero a gente que no ha hecho cosas terribles, pero tiene un juez interior extremadamente severo, sádico, que se empeña en hacerlo sufrir. El segundo sector del superyo es el ideal del yo. El término ideal del yo hay que tomarlo en un sentido literal. Es un ideal
que tiene el yo, un ideal de qué, un ideal de perfección, de aspiraciones, de logros, de grandeza, de triunfo. Este ideal del yo le marca aspiraciones al yo. ¿Se entiende? No como tiene que ser, por eso es el problema de la conciencia moral, sino como querría ser, a dónde querría llegar. Y acá también nos encontramos con posibles deformaciones. Hay ideales del yo que son extremadamente bajos, no le piden nada al yo, entonces el yo no tiene motivo porque no quiere nada, no tiene deseos. Y hay otros ideales que son extremadamente altos, que están allá en la estratosfera, y entonces el pobre yo nunca llega. Jamás llega porque el nivel de exigencia es extremadamente elevado. Cuando uno alcanza a su ideal, lo que surge en uno es un sentimiento, este sí es fuerte, de amor propio elevado exacerbado. Un sentimiento de sí, un sentimiento de uno mismo muy alto. Y entonces acá aparece la cuestión de la gloria, el triunfo, la grandiosidad personal, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el yo no llega a alcanzar a su ideal, o ese ideal está demasiado arriba y es imposible, entonces lo que surge en el yo es un sentimiento también muy difícil, también muy doloroso, que es el sentimiento de inferioridad, de minusvalía, de no ser, de no tener, de no poder, de no existir, de ser fracasado, inútil, tonto, feo, lo que ustedes quieran. No es lo mismo sentirse culpable que sentirse inferior. Ahora, llevado al extremo ese sentimiento de inferioridad, de minusvalía, también podría terminar en el suicidio. Alguien que está tan desencantado de sí mismo, que se considera tan poca cosa, que ni siquiera considera que tiene motivo para seguir viviendo. ¿Se entiende? El mundo se volvió oscuro, se volvió indiferente, no hay nada ahí afuera, entonces el sujeto puede dejarse morir, ¿sí? Después, en cada uno de nosotros, conciencia moral e ideales se articulan de maneras diferentes, no tan extremas, por supuesto, como estos casos extremos que yo estuve planteando. El superyo no es solamente alguien que le arruina la fiesta a uno y no lo deja hacer lo que uno quiere. El superyo, conciencia moral e ideales, tiene una función muy importante que es la de conectar con la cultura, porque lo que tenemos en el superyo finalmente son valores culturales y familiares que nosotros incorporamos. Y es lo que nos permite a nosotros, insisto, ser sujetos sociales, ser seres del vínculo, del lazo. Cuando ese superyo no funciona como freno, entonces tenemos lo que se llaman las tendencias antisociales. ¿Sí? Gente que no tiene la menor empatía, el menor respeto por el otro, que lo único que quiere es lo propio, ambiciosos, egoístas, agresivos, que no se frenan, no tienen un freno adentro, y entonces se convierten en un peligro. Entonces, volvemos al dibujito este de la segunda tópica. Esta es la complejidad de nuestra mente. Primero, una mente que está dividida en sectores. Tenemos que responder al mundo exterior, tenemos que responder a las demandas del cuerpo, a los deseos que están en el ello, pero no es solamente un problema con el mundo y con los deseos, sino que también es una cuestión acá con valores, tradiciones, ideales, aspiraciones, etcétera, etcétera, que tenemos adentro nuestro y que van a entrar en relaciones complejas, nunca sencillas, entre sí. ¿Qué hace el yo? Lo que puede. Lo que puede. Está tironeado por el mundo exterior, por los deseos, por los mandatos. En el medio de todo esto, el yo hace lo que puede. Y todo esto además es dinámico, todo esto va cambiando, porque esas cosas que se inscriben adentro nuestro pueden cambiar, claramente pueden cambiar.
El tercer elemento del superyo, les decía que era la autoobservación, que es una función que lo que hace es comparar al yo con su conciencia moral o con sus ideales. ¿Se entiende? Se compara con lo que debería ser, con lo que querría ser, y en función de eso viene el juicio. Volviendo a lo que les decía en la clase 2, el tema del narcisismo, Freud va a decir que la conciencia moral es la heredera de la autoridad de los padres, de la sociedad, de la cultura, etc. Mientras que el ideal del yo es el heredero del narcisismo infantil. O sea, de esa cosa tan infantil, de grandiosidad, de querer todo, de pensar que uno es Superman y no tiene límites y va a poder hacer todo, cualquier cosa en la vida, o que el mundo entero está a nuestra disposición. ¿Se entiende esto? Bien. Fíjense ustedes entonces lo complicado que somos. El mundo, el cuerpo, los deseos, los mandatos, las aspiraciones, los mecanismos de defensa, todo esto entretejido con una historia familiar, vincular y social, que también, por supuesto, se va metiendo dentro nuestro y nos va estructurando, nos va conformando. Todo esto, además, cargado de afectos, sentimientos, emociones, positivos o negativos. Nunca somos indefensos, siempre podemos hacer algo, siempre podemos defendernos. ¿Sí? Así como podemos defendernos del coronavirus como fuente de amenaza o displacer, también podemos defendernos de otras cosas. Obviamente la posibilidad de defenderse va a depender de muchos factores, ¿no? Tampoco es la misma para cualquiera. Bien, esto fue entonces, dicho muy brevemente, una síntesis de lo que sería el esquema freudiano acerca de la estructura y funcionamiento de la mente humana. ¿Ok? Vuelvo a decirles, busquen en Wikipedia la biografía de Freud, busquen la leyenda de Narciso, busquen la leyenda de Edipo. Les di 3 películas para que vieran. Recordamos las películas. Freud, Pasión Secreta, un método peligroso, Histeria, donde Freud no aparecía pero no importa, y tienen, si quieren, la serie Freud, que a mí no me gustó, pero algunas cosas son reales. Ya les dije que las personas que aparecen ahí son reales. Y tengo un último punto para desarrollar con ustedes, que es un concepto muy importante en Freud. Es menos abarcativo que el concepto de aparato psíquico o pulsiones, que es el concepto de transferencia. Voy a tratar de explicarlo en 10 minutos. ¿Sí? Transferencia. ¿Qué significa transferir, pasar una cosa de un lugar a otro? Dinero de una cuenta bancaria a otra, pago mis cuentas, por ejemplo, o transferir un jugador de un club a otro, o que alguien que trabaja, no sé, en la sucursal San Miguel del Banco Nación, lo pasen a la sucursal José C. Paz del Banco Nación. Eso es transferir, es pasar algo de un lugar a otro. Esto, el concepto de transferencia. ¿Qué significa Freud psicológicamente hablando por transferencia? Lo mismo. Nada más que no hablamos de jugadores de plata o de puestos de trabajo, sino que hablamos de, vuelvo al principio, de representaciones cargadas de afecto. Quiero decir con esto, que algo que es de A, yo, sin darme cuenta, se lo pongo a B. Y entonces pienso que B tiene eso, que en realidad es algo que yo le puse y que pertenecía a A o que pertenecía a mí mismo. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Entra uno, te encontrás con alguien que te mira y te dice, che, qué cara de traste que tenés. Y por ahí vos no tenés cara de traste. Por ahí es algo que el otro te puso, ¿se entiende?
Y por ahí uno le dice, che, me parece que sos vos el que tiene cara de traste, no yo. ¿Sí? Tomemos otro ejemplo. ¿Conocerán ese dicho, refrán que dice que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora? ¿Sí? A ver, tenemos un sujeto que tuvo allá en el pasado un episodio doloroso, se quemó con la leche. En el presente ve una vaca y llora. ¿Por qué llora? Porque la vaca la asocia obviamente con la leche lo asocia con aquello que le pasó allá lejos y hace tiempo, y entonces reacciona frente al objeto presente, la vaca, como si fuera aquella situación del pasado. ¿Se entiende esto? Encima acá hay otro proceso que es tomar la parte por el todo. La leche es una parte de la vaca, ¿sí? Le atribuye a la vaca las características negativas que le atribuye a esa experiencia dolorosa de haberse quemado con leche. Pero también puede haber una transferencia que sea positiva, que sea del orden del amor. No sé, esto es muy claro con los chicos. Te sentás a ver una película, un dibujo con ellos, y hay un personaje que les parece bueno. Vieron que para los chicos lo bueno y lo malo está claramente diferenciado, ¿no? Entonces lo miran, dicen es bueno, y automáticamente lo pusieron dentro de una categoría mental de los buenos, y entonces al caer ahí carga con toda la significación buena de todos otros esos personajes buenos. ¿Se entiende? Es como que se le transmitió el virus. Esto puede ser de lo positivo o de lo negativo. Si el personaje es malo, va a caer dentro de ese archivo de los personajes malos y todo lo que está ahí va a sobrecargar a ese. ¿Sí? Esto que estoy diciendo, que se llama proceso transferencial, atribuirle a alguien algo que no es de ese alguien sino de otro, esto es lo que explica eso que Pillon Rivière llamaba la tele positiva o negativa, quiere decir el sentimiento de simpatía o antipatía por alguien. Pero no producto del vínculo, del conocimiento, de la historia, sino eso de la primera mirada. ¿Viste? Entras a un grupo o entra alguien a un grupo que ya está constituido, vos lo viste y te pateó el hígado. Al de al lado lo dejó indiferente y al tercero le cayó genial. ¿Qué ve uno en el otro? ¿Ve lo que el otro es, lo que el otro tiene, lo que el otro hace? En parte, pero en parte también uno ve en el otro lo que uno le pone al otro. Ese proceso de depositar, de colocar algo mío en el otro, algo que puede ser mío, como qué cara de traste, o que puede ser de alguna experiencia o de algún personaje, de alguien de mi pasado, ese proceso de reedición, de actualización, a eso Freud lo llama transferencia. El tema de la transferencia es muy importante en el trabajo profesional, porque inevitablemente cualquier paciente va a hacer una transferencia positiva o negativa sobre su AT. También sobre el psiquiatra, el psicólogo y quien sea. ¿Se entiende, no? Quiero decir, no va a ser nunca un vínculo puro. La pregunta es en qué lugar de su galería de personajes nos han colocado. Porque todos nosotros, adultos, tenemos una cierta galería de personajes, un cierto repertorio de roles. Y entonces vamos poniendo a la gente nueva acá, allá o allá. ¿Sí? Y de acuerdo al casillero donde lo ponemos, va a adquirir características que por ahí no son de la persona, sino de aquello que uno le puso. Hay una muy vieja canción de una española que se llamaba Maritrini. Ella decía, yo no soy esa que tú te imaginas. Claro. O sea, ella era ella, pero además era lo que el otro le había puesto a ella, para el otro, ¿no? Y entonces ella le dice, yo no soy lo que vos te imaginás, yo no soy tu película, tu fantasía, tu creación interna, ¿no? Yo soy yo.
Eso es lo que Pillon Rivière llama el deslizamiento del mundo interno sobre el mundo externo, o sea, pongo lo mío en otro. Es también lo que se llama el proceso de asunción y adjudicación de roles. Coloco en el otro un rol que por ahí no es del otro, sino que es mío. Tiene que ver con las expectativas, con los temores. Tiene que ver con un proceso donde uno tiñe o pinta al otro, a la situación, al mundo, la pinta con algo que está en uno, que no es del otro. ¿Se entiende? Si no, todos reaccionaríamos de la misma manera frente a una persona y la verdad que no es así. La verdad que no es así. Aún frente a algo impersonal, como es ahora el coronavirus, uno puede ver las diferentes reacciones individuales. ¿Sí? No todo el mundo se comporta de la misma manera, no todo el mundo lo ve de la misma forma, por lo tanto no todo el mundo hace lo mismo frente a eso. Algunos lo magnifican, entran en pánico, otros lo subestiman y tienen conductas peligrosas, ridículas. ¿Se entiende esto? Esto es algo que se sabe hace mucho. Freud lo trabajó bien específicamente. Todo esto también tiene que ver con el tema de las estructuras de personalidad. Quiero decir, hay transferencias neuróticas, transferencias perversas, transferencias psicóticas. Ya van a ver esto cuando vean psicopatología más adelante. ¿Ok? Entonces, en la relación de uno con el otro, todo eso que nosotros estuvimos viendo, del aparato psíquico, las representaciones, los ideales, etc., todo eso se puede transferir sobre otro, se puede colocar sobre otro. Habitualmente lo que uno hace es transferir distintas cuestiones sobre distintas personas. Y sobre esa base inicial de la transferencia viene después la construcción del vínculo o no. Un ejemplo contrario al que les di antes, de que vi a alguien y me pateó. El tema del deslumbramiento, de la fascinación amorosa, del flechazo. ¿Qué veo en el otro? Y lo que le puse. Después con el tiempo veremos si se corresponde o no se corresponde. ¿Vieron? Pero esos periodos iniciales del enamoramiento son de pura idealización. Vos sos como yo siempre soñé. O sea que es mi sueño. Pero del sueño uno se puede despertar. ¿Se entiende esto? Por eso se entiende cómo algunos de esos flechazos, esos deslumbramientos, que son 3 meses de pura pasión, de pronto se pincharon. Pero se pincharon en un minuto, hizo puff. Ah, no, me decepcionó. No era como yo creía. Digo, este tema de la transferencia es un tema también muy largo, lo incluyo para que ustedes vean que en esta relación con el mundo exterior no es que vemos al otro a los otros como son objetivamente. En parte sí, por supuesto, pero en parte pintamos, dibujamos, tuneamos al otro, lo photoshopeamos de acuerdo a nuestra necesidad o nuestra conveniencia. ¿Ok? Bueno, esta fue entonces la clase 3B y ha sido la última clase de Freud. Tendríamos para seguir, pero lo básico de lo básico de lo básico creo haberlo dado. No sé cómo se manejan ahora con la bibliografía, la recibirán por internet, por internet. Lean, por favor, busquen lo que les dije en internet, vean las películas y bueno, y espero que en algún momento podamos vernos la cara. Es decir, que yo pueda verle la cara a ustedes porque entenderán que no tengo la menor idea de con quién estoy hablando. Esto de la educación a distancia online tiene ventajas, como estas ahora, que no nos podemos ver, pero tiene algunas cosas también que, digamos, dejan bastante que desear. Así que bueno, espero que en algún momento nos podamos ver. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, ya les dije, me hacen llegar sus sugerencias, le preguntan a Julio cómo, y yo se las contesto, no tengo drama. Bueno, suerte, que toda esta situación tan mala
termine lo más rápido posible y lo mejor posible para todos. Nos volveremos a ver. Gracias. Chao.